Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, que empezamos con noticias de última hora, porque tras 6 semanas de guerra, más de 6 semanas de guerra, hay acuerdo, un principio de acuerdo para que se extienda un cese al fuego por un periodo de 2 semanas entre Estados Unidos e Israel y la República Islámica de Irán. Son los desarrollos de los últimos minutos que se han presentado, primero con un mensaje del presidente de los Estados Unidos, quien notificó más temprano que había aceptado una propuesta por parte del gobierno de Pakistán para llegar a este cese al fuego, pero que esa propuesta estaba sujeta a que Irán aceptara una reapertura total, completa y segura del estrecho de Hormuz. Pues la reapertura se dará, quizás no en los términos en los que el presidente de los Estados Unidos lo ha planteado, pero la República Islámica de Irán ha dicho que también acepta la propuesta del gobierno pakistaní y que en efecto el estrecho de Hormuz se permitirá un tránsito seguro, un paso seguro a aquellas embarcaciones que coordinen previamente con las Fuerzas Armadas iraníes. Entonces, en estos momentos está vigente esto, que parece una pausa durante las próximas 2 semanas que ya vamos a analizar en compañía de nuestros invitados, pero quiero primero mostrarles las 2 declaraciones que notifican sobre este acuerdo. Primero, la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de una publicación en su red social Truth, que hizo en horas de la tarde, la que ustedes ven en pantalla. Dice: tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Eso decía el presidente Trump, y un par de minutos después veíamos entonces la respuesta, la posición de la República Islámica de Irán a través particularmente del ministro de Relaciones Exteriores de, de Irán, Araghchi, quien informaba también a través de un comunicado, el que ustedes ven allí, Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, donde decía que en efecto, si los ataques en contra de su país cesan, la defensa de sus poderosas fuerzas militares iraníes pues también iban a cesar, y donde notificaba más abajo también que el estrecho de Hormuz va a estar abierto o se va a permitir un paso seguro para aquellas embarcaciones que coordinen con autoridades iraníes. Nos acompañan esta noche precisamente para hablar sobre todos los desarrollos en torno a lo que ahora es este cese de 2 semanas, un cese que para muchos es endeble, es ligero, y que podría quebrarse en cualquier momento, pero que en todo caso parece ponerle o parece dar un respiro tras estas 6 semanas de guerra. Pero nos acompaña entonces nuestra analista permanente María Teresa Aya, y también nos acompaña el profesor Carlos Patiño. A ambos muchísimas gracias por su tiempo esta noche. Juan Camilo, buenas Hola, noches. Muchas gracias. Carlos, buenas noches. Teresita, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, leyendo un poco esos mensajes, tanto del lado de los Estados Unidos como del lado de Irán, mucha gente está tratando como de tratar de imponer la narrativa, de ver cómo analiza este anuncio. Profesor Patiño, a su juicio, con este cese al fuego inicial de 2 semanas, ¿aquí quién gana? Yo creo que termina ganando el régimen iraní. Aquí hay un hecho que es fundamental, y es que esto es una derrota estratégica clave para los Estados Unidos. Si tenemos claro que estas 2 semanas de cese al fuego llega primero negociado por Pakistán, que quiere decir que detrás está China, y aquí hay que recordar que Pakistán no mueve un dedo en la posguerra fría sin que China esté detrás, y todo esto ha sido claramente concertado por Beijing. El segundo asunto que es muy importante es que llegamos a este cese al fuego sin que Estados Unidos haya obtenido por lo menos los 2 o 3 principales objetivos de guerra que se ha planteado. El cambio de régimen, no ha cambiado el régimen continúa en pie. Segundo, el asunto de modificar y decapitar completamente la estructura militar iraní. La estructura militar iraní sigue funcionando y estando allí. Pero adicionalmente queda un hecho de fondo que es muy importante, y es que Estados Unidos no fue capaz de, con su propia fuerza militar, abrir el estrecho de Hormuz, y tuvo que llegar a esta negociación para que Irán aceptara
que se abriera el estrecho de Hormuz y se produjera una nueva circulación por el estrecho de Hormuz. Y esto en últimas pues termina constituyendo una derrota de facto para los Estados Unidos, así el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos quieran presentarlo de otra manera. Pero esto en efecto obviamente es una victoria muy importante para Irán, que gana un momento de resistencia muy importante. Bueno, esa es una posición y Teresita, mientras el profesor Patiño habla, mostrábamos imágenes de escombros en Irán, de cómo han resultado algunas instalaciones totalmente destruidas por ataques de los Estados Unidos. Pues no es un secreto para nadie que en el primer día de operaciones acabaron con la vida del ayatollah Jamenei, también acabaron con la vida de varios miembros de la cúpula militar de la Guardia Revolucionaria Islámica, del Consejo de Defensa iraní. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿cómo es posible que Estados Unidos y que Israel hayan tenido esos logros, digamos, operativos en cierto modo, pero que hoy se esté considerando desde una de las perspectivas que quien sale derrotado es los Estados Unidos? ¿Tú también lo ves así, Teresita? Juan Camilo, yo creo que yo le agregaría a Carlos otras ideas que tenía Estados Unidos al principio de la guerra, y son dos que me parecen muy importantes. La primera, y es algo que ha estado detrás de todos los gobiernos de Estados Unidos, por lo menos en los últimos 20 años o más, y es acabar con el programa nuclear de Irán. Cuando Estados Unidos empieza esta guerra el 28 de febrero, dice, vamos a encargarnos de que Irán nunca pueda ser capaz de construir una bomba nuclear. Vamos a ir detrás de todo lo que tienen de uranio enriquecido. Si me toca ir a mí, dijo en algún momento el presidente Trump, yo mismo voy a recoger eso y voy a mandar a los militares a que recojan ese uranio. Estos 10 puntos que fueron entregados hoy por Pakistán no mencionan el programa nuclear de Irán. Eso en sí ya hace pensar que de alguna manera Estados Unidos no logró tal vez uno de sus objetivos más importantes en la región, que era quitarle esta facilidad a Irán. Y lo otro que tampoco logró, si estamos en línea con Carlos, es los grupos terroristas, lo que se llama la Guardia Revolucionaria Iraní, que son esos grupos que Irán tiene fuera de su territorio y que hacen el trabajo militar y terrorista de ellos. Estoy hablando de Hezbollah, estoy hablando de Hamas, de los hutíes, las milicias chiitas en Irak. Estos grupos, por el contrario, en vez de haber sido derrotados, en estos 10 puntos se pide que cesen los ataques en contra de ellos, pero no habla de que va a acabar la financiación de estos grupos por parte de Irán, que era algo que Estados Unidos quería que se diera, Israel quería que se diera. Entonces, había varios objetivos que tal vez con la toma por parte de Irán del estrecho de Hormuz se quedaron dentro del tintero. Y es que el estrecho de Hormuz se tomó el escenario generando el caos económico, el caos en el tema de seguridad energética. Y los 10 puntos, Juan Camilo, rápidamente termino con eso. Sí, Irán se compromete a abrirlo, pero como bien decías, previo concertación militar, que digan este barco puede pasar. Y mandaron el mensaje que estarían dispuestos a cobrar un mínimo de $2 millones por barco que pase. Los distribuirían con Omán, que es quien controla el estrecho del otro lado, pero antes de la guerra no se cobraba por pasar por el estrecho y técnicamente el estrecho era un área de libre navegación. Eso cambió. Hay algo de lo que comentaba Carlos, el profesor Patiño, hace algún momento es clave porque en efecto, al ver quiénes son los actores detrás de este acuerdo, pues uno empieza a ver también cómo es la dinámica. China, en efecto, ha trascendido que jugó un papel importante para poder llegar a este acuerdo, pues Pakistán es el mediador público del que todos sabemos. Y también se ha dicho que aparentemente el vicepresidente J.D. Vance en las horas recientes entre ayer y hoy también jugó un papel clave para poder flexibilizar un poco posturas o para tratar de llegar a una posición que finalmente fuera aceptada por ambas partes en principio. Pero uno ve un poco el mensaje del presidente Trump, naturalmente él lo presenta como una victoria, los iraníes también, pero aquí en Estados Unidos ya se sentía un poco de desgaste. Digamos que se percibía que en el interior de la administración había desgastes. Hemos tenido filtraciones en los últimos días que han demostrado que en los momentos iniciales de esta guerra hubo divisiones frente a la conveniencia de la misma. ¿Será, profesor Patiño, que el presidente Donald Trump simplemente encontró una rampa de salida para esta guerra y tomó la decisión que finalmente estaba buscando tomar ya desde hace varios días?
Pues Juan Camilo, tú estás ahí en Washington y además ahí creo que eres testigo de algo que está pasando hoy que es muy importante y es una especie de rebelión en el movimiento MAGA y una rebelión en algunos sectores del Partido Republicano que incluso están pidiendo que se aplique la 25ª enmienda que permite destituir a un presidente por incapacidad para ejercer el cargo. Esto para mí ha sido muy sorprendente verlo hoy y escuchar algunas de las interpretaciones que ha habido allí y parte de este asunto tiene que ver también con J.D. Vance en el sentido de intentar buscar una flexibilización de las posiciones. Ahora, para decirlo y responder directamente a lo que estabas preguntando, Juan Camilo, hay que recordar que desde el 10 de marzo Donald Trump ya venía anunciando cese al fuego altos, buscando que los iraníes aceptaran algún acuerdo, alguna condición, y finalmente llegamos a este punto del que Donald Trump está buscando bajarse de esta guerra y de que inició y obviamente buscó involucrar también a los países de la OTAN para los cuales obviamente por un lado le devuelven los favores recibidos el año pasado de maltrato, digamos subestimación, etcétera, pero adicionalmente también le han aclarado que es que la guerra en Irán no cumplía con los requisitos ni además tampoco hacía parte de la doctrina de la OTAN y obviamente no era claro para qué utilizar la OTAN en ese contexto. El otro asunto que es muy importante y ya Teresita lo ponía sobre la mesa que es clave, es que Irán descubrió además una parte del talón de Aquiles más clave de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos en esta guerra, y es que no había una voluntad de lucha claramente a fondo, hasta la victoria, por llamarlo de esa manera, sino que descubrieron que además las bolsas de acciones y el precio del dólar son un arma geopolítica muy importante que Irán supo usar y supo usar frente al estrecho de Hormuz, hasta el punto que Donald Trump terminó haciendo algo que para muchas personas, digamos, pasa en lo normal de las noticias, pero es que terminó pidiéndole al rival estratégico más importante, que es China, que ayudara en la apertura y en el control del estrecho de Hormuz. Y además hay informaciones que indican que China ha estado dispuesta a movilizar la armada, pero no para apoyar a los Estados Unidos, sino si hubiese que apoyar a Irán. Y esto, pues obviamente son parte de esas dinámicas estratégicas en las que, al parecer, Washington se ha visto acorralado. A eso hay que sumarle, profesor Patiño, que levantaron sanciones petroleras, por ejemplo, a Rusia, que de hecho por ese levantamiento de sanciones también por ahí se terminó colando un buque petrolero ruso hacia Cuba, que terminó aliviando también al régimen de Miguel Díaz-Canel en medio de la campaña de presión del presidente Trump. Hay un punto muy importante que tú acabas de mencionar y tiene que ver con el quiebre del movimiento MAGA. Hoy, por ejemplo, yo también escuchaba a Alex Jones, quien es un podcaster que es muy cercano al presidente Trump y es MAGA pura sangre. Y él estaba mencionando eso que tú comentabas de invocar la enmienda número 25 de la Constitución para tratar entonces, pues, de decir que el presidente no está en capacidades de continuar al frente del mandato. Algo extraordinario, extraordinario teniendo en cuenta que este movimiento eligió al presidente de los Estados Unidos precisamente no para que lanzara guerras de este tipo. También está lo que ha dicho Tucker Carlson. Pero Teresita, si uno tuviera que explicar o tuviera que hacer el análisis de cuáles fueron los motivos que finalmente llevan al presidente Trump a buscar salir de esta guerra, el profesor Patiño ya mencionaba el quiebre en el movimiento MAGA, pero también está, por ejemplo, el aumento en el precio del combustible aquí en Estados Unidos, que ya se siente en el bolsillo de los estadounidenses. ¿Qué más crees tú que pudo haber sido determinante en esa presión que terminó sintiendo Trump? Yo creo que gran parte de eso está reflejado en esos dos temas, pero sobre todo tú hablas de la enmienda 25, y es que estos dos temas pueden llevar a que en las elecciones de medio término, en noviembre de este año, el Partido Republicano pierda las elecciones. El tema de la gasolina, como dice Juan Camilo, se siente en el bolsillo. Recordemos que para las elecciones hace un año y medio, el tema de cuánto costaba el galón de gasolina y sobre todo el galón de diésel fue clave para mucha gente escoger a Trump por encima de Biden. Hoy en día se sienten defraudados. Entonces pueden votar por un senador, un congresista demócrata. Y si se llega a ver una mayoría demócrata, vuelvo a esa enmienda 25 de la que hablaban, le puede costar un juicio político al presidente Trump por parte de un Congreso mayoritariamente demócrata. Y eso es algo que él quiere evitar. Entonces, por eso, entre todos los trinos que ha mandado hoy, dice que fueron victoriosos, que Irán aceptó, capitula casi frente a Estados Unidos y aceptó las propuestas de Estados Unidos para llegar a un acuerdo para el final de la guerra. Y es que recordemos una adicional,
Él se eligió diciendo que él no iba a hacer guerras infinitas con soldados americanos. Y esta guerra tiene todo para convertirse precisamente en una guerra de esas que no termina fácilmente y que se vuelve una guerra que empezó por semanas, por días, pero se puede terminar convirtiendo en un proceso de años, como pasó en Irak, como pasó en Afganistán. Entonces, eso es algo que también de alguna manera lo persigue y lo persigue fracturando aún más ese movimiento de gente que lo eligió presidente. Claro, el desgaste político en un escenario previo a elecciones de medio término que es fundamental y que ya aquí también uno lo que escucha en la Casa Blanca es que quieren que el presidente esté en modo doméstico, haciendo campaña por los candidatos republicanos, recorriendo el país, tratando de exponer su agenda y tratar de ayudarlos para que tengan mayorías en ambas cámaras. Hay un mensaje que ha dado mucho de qué hablar, profesor Patiño, que publicó el presidente Trump esta mañana, y tiene que ver con el mensaje de la muerte de la civilización. Que va a morir una civilización esta noche, hablando de su plazo hasta las 8 de la noche, si no llegaban a un acuerdo. Es una manera, digamos, porque algunos lo califican así, esa es su forma de negociar. Si es una manera estratégica de negociar, publicar un mensaje de ese tipo. Pues Juan Camilo, es que me queda tan difícil decir que es una manera de negociar porque es que estamos hablando de un presidente de una república, estamos hablando del país que ha tenido una influencia determinante en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y hay que decirlo y quiero decirlo con claridad, justo porque además vengo de terminar un trabajo de revisar parte de las guerras internacionales de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, y no hay un solo presidente que se haya referido en ningún caso de guerra a los enemigos en los términos en que Trump se ha referido a los enemigos, ni en Vietnam, ni en Corea, ni en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los crímenes o de los discursos de los crímenes que cometieron, por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial y de las intervenciones que hacía Roosevelt, o incluso ni siquiera en las intervenciones más acaloradas que hacía Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, se referían en esos términos. Y esto que ha dicho Trump, creo que no se puede minimizar y no se puede pasar, digamos, de agache diciendo que es una manera de negociar. Creo que esto además en realidad ha puesto sobre la mesa algo realmente muy serio sobre crímenes de guerra e invocar crímenes de guerra, pero además justificarlos de una manera realmente impresionante, porque además aboca a la muerte de una civilización. Y aquí quiero atar además dos cosas que me son muy importantes. Recordar que hace unos días Pete Hegseth incluso dijo que en esta guerra los soldados de Estados Unidos estaban peleando por Jesucristo, a lo que le respondió el Papa León XIV, pero además el mismo Papa León XIV hoy ha respondido que es inaceptable que un presidente de los Estados Unidos diga que va a borrar una civilización de la Tierra. Creo que esto además demuestra, pues, o pone por lo menos en cuestionamiento elementos, como diría Robert Kaplan en un artículo del año pasado en Foreign Affairs, si en realidad estamos frente además una condición iletrada del gobierno de Donald Trump frente a lo que significa hablar de civilizaciones o trayectorias históricas. Y esto realmente para mí es muy sorprendente, y es muy sorprendente incluso revisando los mismos registros de Estados Unidos y de su comportamiento en la práctica de la guerra. De hecho, lo que decía Pete Hegseth también, él hacía la comparación del piloto estadounidense que fue rescatado. Dijo, su nave cayó el viernes y él resucitó el domingo como Jesucristo, algo que también llamó mucho la atención de comunidades creyentes aquí en Estados Unidos. Teresita, ¿tú qué opinas sobre este mensaje del presidente de los Estados Unidos? Que hay que decirlo, él ha hecho amenazas de todo tipo durante todas estas semanas de guerra, pero sin duda esta ha sido de la retórica más grave, y que lo mencionaba el profesor Patiño, está haciendo un llamado directo o está reconociendo una posible comisión de crímenes de guerra. Sí, yo debo reconocer, Juan Camilo, que lo primero que pensé es el imperio persa, recordando que Irán es el heredero de ese gran imperio, y pensé en la cantidad de monumentos que ya han sido destruidos en esta guerra y en lo que eso puede significar para la humanidad. Pero yo creo que él estaba pensando más en que los objetivos de guerra ya no iban a ser necesariamente la infraestructura petrolera, sino la infraestructura energética en general, lo cual ya de por sí puede ser considerado un crimen de guerra, dejar a la gente sin luz, sin capacidad de cocinar, sin calefacción donde se necesite. Eso ya es un tema. Yo creo que le está hablando más de que los objetivos
iban a ser objetivos que iban a acabar con el pueblo iraní. Ahora, eso contradice, Juan Camilo, pienso yo, parte de lo que se hablaba nuevamente al inicio de esta guerra. Recordemos que la guerra inicia poco menos un mes después de grandes manifestaciones en Irán, de gente que estaba descontenta con el régimen, sí, con el tema económico y con muchas de las promesas de este régimen religioso que hay en Irán. Pero el acabar con una civilización, yo creo que de alguna manera enciende algo de nacionalismo aún en quienes estaban oponiendo a ese régimen. Y eso es contraproducente, esa retórica, no solamente en Estados Unidos, no solamente en el mundo. Carlos decía que ya se estaban alejando los aliados tradicionales, sino es contraproducente con la misma gente, con la gente que vive en Irán y que hubieran podido ser un aliado importante de Estados Unidos en esta guerra y en estas batallas. Teresita dice una palabra clave: aliados, alianzas. ¿Cómo quedan, profesor Patiño, por ejemplo, los aliados de la OTAN después de esta guerra? Porque la OTAN ya venía afectada por las posiciones de los Estados Unidos, pero ahora el presidente Trump dice que son un tigre de papel, que está decepcionado de la OTAN. ¿Cómo queda esa alianza? Pues Juan Camilo, hay algo que es muy importante, digamos, anotar, y es que la guerra en Irán hace parte de una guerra global mucho más abierta que abrió Ucrania o que abrió Rusia contra Ucrania. Y cuando Estados Unidos decide ir a la guerra contra Irán, está yendo contra uno de los miembros de lo que se ha denominado el cuarteto autoritario, que son Rusia, Corea del Norte, China e Irán. Y hay que recordar además que esto está estrechamente conectado con Ucrania, a quien Trump no solamente ha despreciado, sino que todo el tiempo ha intentado además satisfacer las demandas del Kremlin, oponiéndose a Ucrania y en esa misma medida desconociendo las advertencias de seguridad de la OTAN y desconociendo obviamente lo que esto implica para la OTAN, la guerra en Ucrania, pero también la guerra en Irán. Con un elemento adicional que es muy importante, y es que a lo largo de este mes y semana de guerra, estas casi 6 semanas de guerra, pues hemos visto que Rusia ha dado información de inteligencia muy importante para Irán, que China ha brindado todos los elementos para que Irán pueda seguir construyendo drones y misiles baratos con los que ha mantenido a raya a la Armada de los Estados Unidos en una situación muy similar a la que ha hecho Ucrania con la Armada rusa. Pero adicionalmente, Trump fue a esta guerra diciendo que era una operación militar, una declaración muy similar a la que utilizó Vladimir Putin en la noche del 23 de febrero del año 2022, cuando las tropas rusas empezaban a entrar a Ucrania. Y en ese sentido, pues entramos a un mundo de una dinámica realmente muy compleja, muy difícil, y la OTAN queda realmente, digamos, bastante mal puesta, casi, para utilizar una metáfora biológica, casi que herida de muerte, porque esto además no resuelve todavía, por ejemplo, el asunto de Dinamarca y de Groenlandia. Y de hecho, pues ha habido muchas noticias de cómo Dinamarca se prepara en Groenlandia para una posible defensa militar de los Estados Unidos. Otro tanto similar ha pasado con Canadá, también miembro de la OTAN, y en ese sentido lo que queda claro es que más que la OTAN ser una tigre de papel, como ha dicho Donald Trump, es que en realidad quien hasta ahora era el líder de la OTAN se comporta como una especie de líder digno de desconfianza. Dicho de otra manera, Trump ha introducido en la OTAN comportamientos que eran propios del Pacto de Varsovia, que había invadido a sus propios miembros como miembros del Pacto de Varsovia, y esto ahora pareciera que lo está haciendo o que pretende hacerlo Donald Trump en ese contexto, pero adicionalmente con una clara confusión geopolítica y con una clara confusión de qué significa una política de seguridad global. Teresita, si uno ve el primer año de la administración Trump y en materia de política exterior, ve cómo se habían establecido prioridades con el corolario de Trump para la doctrina Monroe, con el reposicionamiento de activos militares en nuestro hemisferio, la base militar en Puerto Rico, las operaciones en contra de las llamadas narcolanchas en el Mar Caribe y, por supuesto, el operativo de extracción de Nicolás Maduro. ¿Se había planteado o se estaba perfilando un papel de los Estados Unidos muy activo en el hemisferio y reclamando su liderazgo, diciendo: este es nuestro hemisferio, nosotros aquí tenemos el control y prácticamente se hace lo que nosotros queramos? Se van a esta aventura a Irán, y ese papel de liderazgo, ¿cómo crees tú que sale después cuál es el resultado sobre ese papel de hegemón que el presidente Trump quería imponer a nivel global? Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno no puede comparar a Venezuela con Irán, siendo los dos países petroleros en ese sentido importantes,
Irán, como dije antes, es el heredero del imperio persa, son grandes, vienen preparándose para la guerra con Estados Unidos 47 años. Venezuela es un país que venía muy disminuido, por el contrario, y en el cual fue muy fácil la intervención. Estados Unidos llegó con todos los juguetes y fue muy fácil la intervención. Hoy en día, lo repite el presidente Trump cada vez que puede, está muy orgulloso de lo que hizo en Venezuela y por ende de lo que puede todavía hacer, dice él, en la región de América Latina. Irán no le resultó tan fácil. Y si yo retomo lo que decía Carlos de los aliados y tu pregunta de los aliados, hay uno al cual se refirió el presidente Trump este fin de semana, que es Corea del Sur. Y dijo, Corea del Sur no me ha ayudado en nada, no me ha querido ayudar en esta guerra. Corea del Sur es supremamente importante, Juan Camilo, porque es uno de los países claves para la seguridad en el área del Pacífico frente a China y también lo está alejando. Entonces, él se quedó con que en Venezuela le fue muy bien y tal vez está dejando de mirar como debería concentrarse en otras regiones del mundo. Juan Camilo, si me permites anotar algo, lo que Sí, dice claro, Teresita, claro, claro. es que es muy importante porque es que no solamente es que dejó de lado a Corea del Sur, retiraron hombres, retiraron misiles, retiraron armamento de Corea del Sur, de Taiwán, retiraron además equipos que soportaban a Japón y obviamente si uno lo mira desde el cuarteto autoritario, que es lo que abrió la guerra en Ucrania, desde la guerra de Ucrania es muy importante porque abre la posibilidad, por ejemplo, de que Corea del Norte vaya a la guerra contra Corea del Sur en una guerra de reunificación y aquí hay que recordar que en septiembre de 2024 Corea del Norte borró de la Constitución la obligación de una reunificación pacífica. Para China también es muy importante lo que pasa porque está el asunto de la toma de Taiwán, la isla rebelde, como la llama Beijing, y obviamente está toda esta disputa pues, geopolítica de fondo con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda, con Indonesia, con Filipinas, y ha pasado algo que todavía no ha entrado, digamos, al cálculo o al debate más abierto. Y es que Estados Unidos no solamente sale con una derrota estratégica frente a Irán, sino que además deterioró su propia posición y su propia credibilidad de seguridad en Asia-Pacífico. Y en esto obviamente genera un impacto realmente brutal, porque entre otras es lo que ha llevado a que Sanae Takeichi, pero también incluso su antecesor, buscaran acuerdos directos con Corea del Sur y con otros países del Asia-Pacífico sobre la previsión de que Estados Unidos dejaba de ser un país confiable y creíble. Es decir, es como la parte pacífica asiática de lo que viene pasando en Europa y esto explica también que el rearme en Europa es prácticamente irreversible y el daño frente a la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos pues en realidad es impresionante, justo cuando se cumplen los 250 años de la fundación de la República. Es un año importante, esos 250 años, el presidente de los Estados Unidos los quiere celebrar por lo alto en julio de este año, incluso va a organizar una pelea de UFC en el patio sur de la Casa Blanca que también va a dar muchísimo de qué hablar. Pero bueno, muchas gracias tanto al profesor Patiño como a Teresita por habernos acompañado esta noche en esta edición, en medio que se van desarrollando noticia tras noticia porque esto se sigue moviendo bastante. Muchas gracias para ambos. Muchas gracias, Gracias, muy Juan amable. Camilo. Gracias, Carlos. Chao. Bueno, y a todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, también muchas gracias a ustedes por conectarse con nosotros en esta edición de Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Hasta la próxima.